Saludos amigos y hermanos, bienvenidos a nuestra reflexión, a nuestro estudio de la palabra de Dios para hoy en nuestra lección de escuela sabática. Y estamos estudiando una lección titulada Un día en el ministerio de Jesús. Para hoy vamos a estudiar un poco más acerca de el trabajo que Jesús realizara aquel primer sábado en la iglesia de Capernaum, donde él inició su ministerio de acuerdo al Evangelio de Marcos. Por favor, acompáñenme en oración para ir al estudio de la palabra de Dios. Querido Padre que estás en los cielos, agradecemos por tu Santo Espíritu que puede ser derramado, dado antes de poder estudiar tu palabra. Bendícenos en esta hora, Señor. Guíanos por medio de la presencia santificadora, guiadora de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias amigos por acompañarnos. Vamos directamente al pasaje bíblico que nos ocupa en nuestra reflexión de hoy, Marcos capítulo 1, versículos 29 a 34, y con esta lectura vamos a responder a la pregunta: ¿cómo ayudó Jesús a la familia de Pedro? ¿Y qué lecciones espirituales podemos extraer de este relato? Leamos la palabra de Dios en Marcos 1, 29 al 34. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Después del asombroso servicio religioso eh, llevado a cabo en la sinagoga, Jesús se retira con su pequeño grupo de discípulos, que no eran tantos, solamente eran 4: Pedro, Andrés, Santiago y Juan, por supuesto al hogar del apóstol Pedro, y ahí evidentemente para dedicar el resto del sábado a una comida amistosa y a la confraternidad. Pero una nota de preocupación sobrevuela la escena. La suegra de Pedro está enferma y está con una tremenda fiebre que no la deja. Y en ese momento y en ese tiempo significaba dos opciones tener una fiebre como esa: sanar o morir. Y la verdad es de que se sintieron muy preocupados. Ella inmediatamente eh, fue sanada por Cristo Jesús. Y Jesús toma a la suegra de Pedro de la mano y la pone en pie, y ella inmediatamente comienza a atender la necesidad de ellos. Qué poderoso ejemplo de quienes han sido salvados y sanados por Jesús sirven a otros como resultado. Mis hermanos, a lo largo del ministerio del Evangelio de Marcos, ocurre a menudo que Jesús sana a las personas afectadas tocándolas, aunque en otras ocasiones no se menciona ningún toque. Jesús había incluido aún en su tarea de aquel día. Después de la puesta de sol, muchos vinieron a la casa de la suegra del apóstol Pedro para que fueran sanados, buscando sanidad. Viendo lo que había sucedido en la sinagoga aquel sábado, definitivamente querían oír, querían ser sanados. Y el hecho de que el escritor del Evangelio no diga a sus lectores que la gente esperó a causa de las horas sabáticas para recién entonces acudir allí indica que él daba por sentado que sabían acerca del día de reposo. Este rasgo del Evangelio de Marcos es consistente con el hecho de que los lectores observaban el sábado. Marcos dice que la ciudad entera se agolpó a la puerta aquel atardecer. Sin duda Jesús tuvo que dedicar considerables tiempo y horas para atender a esas personas. Durante horas y horas llegaban e iban porque nadie sabía si al día siguiente encontrarían al médico todavía entre ellos. Nunca antes habían presenciado algo así en la ciudad de Capernaum aquel día.
llenaban el aire las voces de triunfo y de liberación. El Salvador había sanado a muchas personas y ahora se regocijaban por la alegría que había despertado. Mientras presenciaban los sufrimientos de aquellos que habían acudido a él, su corazón se conmovía en simpatía y también se regocijaba en el poder de devolverle la salud que tanto necesitaba y la felicidad. En el libro Deseado a todas las gentes de Elena White, en la página 225, se nos dice: Jesús no cesó de trabajar hasta que el último doliente hubo quedado aliviado. Ya era muy avanzada la noche cuando la muchedumbre se fue y el silencio descendió sobre el hogar de Simón. Había terminado el largo día lleno de excitación y Jesús buscó descanso, pero mientras la ciudad estaba aún envuelta por el sueño, el Salvador, noten bien, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Mis amigos y hermanos, cuando llegó la noche, luego que se puso el sol, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Aquí hay un marcado contraste que yo quiero hacer resaltar. El ministerio de Jesús, hasta lo exhausto por trabajar bastante y a su vez levantándose muy temprano para ir a un lugar desierto para orar. Mis amigos y hermanos, el ministerio de Jesús estuvo caracterizado por dos grandes características especiales: el trabajo arduo en favor de la humanidad, de la gente doliente, del pobre, del necesitado, del viudo, del huérfano, pero también de una conexión muy íntima, solitaria, personal con su Padre Celestial a través de la oración. ¿Por qué no seguimos el ejemplo de Jesús? Sigámoslo. Tras una jornada agotadora, muy entrada ya la noche, Jesús pudo descansar al fin y levantarse muy temprano para ir al encuentro de su Padre Celestial. Que hoy sea un día también especial para cada uno de nosotros, para ministrar en favor de los necesitados y también encontrarnos con nuestro Padre Celestial a solas con Él. Oremos. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con tu ejemplo. Sé con cada uno de mis videntes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.